Ya, tú me dices. Ready. Ya. Bueno, lo que vamos a conversar hoy día, o tratar de hacer un esbozo, porque en realidad el tema de adhesión es muy amplio, es, por favor, si se escucha mal, algo que no les quede claro, y por favor, mi idea es que ojalá participen, ¿ya? Vamos a ver el tema de adhesión en odontología restauradora, porque la adhesión constituye una verdadera revolución cuando ingresa a la odontología restauradora por ahí por fines de la década del 70, ¿ya? Como pueden ver ustedes ahí, los adhesivos se han transformado en una cosa espectacular. De hecho, esa fotografía es de hace, qué rico, cuando no había pandemia, en un aeropuerto en Alemania, yo le tomé esa fotografía que era de verdad el chasis, o sea, un vehículo Mercedes-Benz colgando solamente desde un adhesivo desde el techo, ¿ya? Uno podría decir que es espectacular ese pegamento adhesivo, pero la realidad es que los adhesivos odontológicos son mucho mejores que ese adhesivo, ¿ya? Sobre todo porque tenemos que considerar las condiciones bucales. Recuerden que en boca, ¿cierto? Tenemos muchas condiciones desfavorables para cualquier tipo de pegamento o adhesivo. Tenemos humedad, tenemos temperaturas que varían desde 0 grados a 50 grados, o sea, comerse una cucharada de helado que está más o menos 0 grados, y luego beber un sorbo de café, hacen que la transición de 0 a 50 grados, que es más o menos la capacidad que tiene un ser humano de tomar una taza de café sin quemarse, sean extraordinarias y muy rápidas, junto con los cambios de pH, desde ácido a básico, dependiendo de la alimentación, más el tema funcional. Nosotros sometemos a las estructuras dentarias, a las restauraciones que hacemos sobre ellas, a un estrés funcional permanente, ¿ya? Entonces, todo eso hace que la adhesión sea un factor muy relevante, y vamos a repasar los objetivos que les mostré en la clase inaugural. Vamos a tratar de explicar un poco el contexto de la adhesión, la importancia de ella en odontología, diferenciar los tipos de adhesión. Básicamente nos vamos a centrar, yo modifiqué un poco esta clase hoy en la mañana, para tratar de hacerla, ojalá, un poco más amigable, más didáctica, desarrollar algunos aspectos científicos y algunos aspectos prácticos, ¿ya? ¿Qué es la adhesión? Vamos a partir con una definición. Hay muchas, pero esta traté de hacerla en virtud de que fuera aplicable a la odontología. Es unir dos materiales que generalmente son de distinta naturaleza en el tema odontológico, y donde al menos uno de ellos, en este caso el tejido dentario, que es más de uno, vamos a hablar de esmalte y dentina por separado, porque son tratados y manejados de manera distinta, y cada vez se hace más la diferencia entre ese manejo, que requiere de principios y un poco de trabajo un poquito distinto, ¿ya? Y bueno, como eso, uno de los materiales está sólido, que es el tejido dentario. Si vemos un diente, entonces, que va a ser una de nuestros elementos o materiales a unir, ¿cierto? Que está constituido, y lo puse así de lado porque tenemos una superficie que es la corona, que está cubierta por esmalte, y aquí artificialmente lo hicimos, ¿cierto? La raíz, pero a veces vamos a tener tejido dentinario de la corona expuesto, tenemos dentina también. Y cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente y se maneja de manera distinta. Nosotros hacemos un tratamiento de superficie, da lo mismo en este momento cuál, vamos a ir viendo cuáles son, ¿ya? De tipo diferenciado para esmalte y dentina, y eso es un tema relevante, tanto en tiempos como en productos que se usan. Luego de ellos, generalmente eliminamos, en algunos casos, ese material de tratamiento, en otros casos no. Vamos a ir viendo cuándo lavamos y enjuagamos o secamos, y vamos a ver cuándo no se hace, ¿cierto? Posterior a ello utilizamos literalmente un pegamento, un adhesivo, que en realidad no es un solo componente, perdón, son diversos componentes involucrados en una o más botellas o frascos o dispensadores. Hacemos algún tratamiento para que ese material endurezca sobre la superficie de esmalte y dentina, que puede ser un tratamiento, o sea, una reacción química por autocurado, o una reacción física por fotocurado. Y luego sobre ello nosotros colocamos un material que ingresa en estado plástico, como una resina compuesta, por ejemplo, y que se une al material adhesivo, estando el material adhesivo a su vez unido al diente. Un poco didácticamente, cuál es la lógica de la adhesión en odontología. ¿Qué base científica podemos conversar? Primero vamos a hablar sobre
el manejo diferenciado de esmalte y dentina. Y vamos a ver por qué, ¿ya? Ese manejo diferenciado, primero vamos a conversar sobre el esmalte. El esmalte, como ustedes saben, es un tejido altamente inorgánico, ¿cierto? Casi un 97-98% de su composición son cristales de hidroxiapatita. Tiene un 3% de material celular y agua, ¿ya? Siendo muy relevante esa cantidad de material celular. Es espectacularmente relevante a pesar del bajo porcentaje, porque ello incide directamente sobre las capacidades viscoelásticas de ese tejido, ¿ya? De ese espectacular tejido. Se dice en general en odontología que las bases que sentó Michael Bonocuore, allá por el 1955, mucho antes que todos nosotros hubiésemos nacido, más cerca de mi fecha de nacimiento, por supuesto, la unión al esmalte en general de un adulto, o de cualquier paciente, pero particularmente un adulto, grabado con ácido ortofórico, o sea, tratado con ácido ortofórico al 37%, por un promedio de 15 a 20 segundos, nos deja una superficie altamente reactiva y sigue estando plenamente vigente después de muchísimos años, ¿ya? La adhesión a esmalte, como dice ahí, es principalmente, como lo plantean diversos autores, aún micromecánica. No hay una adhesión química relevante hoy día todavía a las estructuras de esmalte. Sigue siendo el ácido fórico y la microtraba, la microretención de los sistemas adhesivos sobre la superficie del esmalte grabado, la mejor resistencia en boca de casi todos los materiales. Hay uno, pero no lo vamos a mencionar todavía. Quédense con que es la mejor que hay hoy día en odontología, casi, ¿ya? Y efectivamente existen y se han estudiado alternativas para unir materiales a la estructura del esmalte, utilizando otros ácidos, ácidos débiles, ¿cierto? Utilizando, en vez de retirar de la estructura del esmalte un componente de cristales, es sacando proteínas, ese 3%, con un tratamiento con hipoclorito. Se ha usado el ácido polialquenoico y se han usado también algunos tratamientos físicos, pero todos ellos no son capaces de aún igualar la capacidad del ácido ortofosfórico en esos rangos de concentración, ¿ya? Ahora, respecto de cómo se aplican los sistemas adhesivos una vez grabado el esmalte, siempre estamos pensando que esto ya lo grabamos, ¿cierto? ¿Ya? Con ácido ortofórico. La adhesión a esmalte, hay investigadores que plantearon durante muchos años que era muy conveniente dejar caer el sistema adhesivo sobre el esmalte y no frotarlo, ¿ya? Sin embargo, investigaciones más recientes, del 2014 en adelante, han establecido que existen diferencias muy significativas si yo froto el esmalte con el adhesivo cuando lo aplico. Entonces, ¿con qué me quedo? Nuestro resumen es que nosotros hoy día sugerimos, hasta que haya nueva evidencia, frotar suavemente el adhesivo en el esmalte. O sea, hacer un frote, pero hacer un frote suave, sin energía, sin carga, ¿ya? Pero sí permitiendo que el producto se distribuya homogéneamente en la superficie. Si bien siempre decimos que el esmalte es bastante más simple de secar, sobre todo si utilizamos técnicas de aislamiento absoluto, como las que ustedes vieron en el taller de ayer, e idealmente el esmalte debe estar seco para lograr buena adhesión, hay diversos trabajos que establecen que un porcentaje mínimo de humedad, considerando los componentes que tienen muchos de los sistemas adhesivos, después vamos a ver cuáles y cuáles son relevantes y para qué situaciones, hacen que yo pueda adherirme sobre un esmalte que no esté completamente seco, lo que no implica que esté mojado, ¿ya? Solamente levemente húmedo. Ahora, respecto de la dentina. La dentina, como ustedes saben, tiene ya un componente casi del 30% de otras fases que no son la fase inorgánica o los cristales, con un 18% de diversos tipos de colágeno, agua, ¿ya? Muy importante el agua. Nunca vamos a poder retirar completamente el agua de la dentina. Ojo, sobre todo en dientes
vitales. En dientes vitales tampoco es recomendable, ¿ya? Pero en los dientes vitales nunca vamos a poder eliminar completamente el agua, porque recuerden que el órgano dentino pulpar es uno solo, y cada vez que nosotros secamos agresivamente, que no debemos hacerlo, la estructura dentinaria, lo que hacemos es generar fenómenos de succión sobre el órgano pulpar macroscópico. Por ende, uno siempre tiene que tener mucho cuidado al eliminar el exceso de agua de la dentina, no de secarla, ¿ok? Este tejido puede ser grabado con ácido ortofosfórico, sí, aún se considera una alternativa totalmente viable. Sin embargo, el manejo es un poco distinto respecto del grabado que se hace con ácido ortofosfórico. Y tiene algunos problemas, ¿ya? Que lo que hacemos cuando hacemos grabado ácido de la superficie, perdón, lo que sucede cuando hacemos grabado ácido de la superficie de la dentina, en este caso, ¿cierto? Aquí estamos haciendo un esquema de lo que serían los conductillos dentinarios, los bloques de dentina, y lo que ustedes ven en negrito es colágeno, ¿ya? En la zona que ustedes ven más a la izquierda tenemos, sobre todo cuando hacemos preparaciones dentarias, ojo, esto solamente se produce cuando fresamos el diente, lo que vemos eso como taponcito es lo que se llama barro dentinario, mal llamado barro dentinario. El nombre en inglés tal vez es el más apropiado, que es mial ley. Cuando nosotros aplicamos ácido ortofosfórico en dentina, por menos tiempo, y esto es muy importante, mucho menos tiempo del que utilizamos para grabar el esmalte, ¿ya? Eso es significativo y relevante, nosotros desmineralizamos parcialmente la dentina superficial y generamos la exposición de fibras colágenas con un grado de humedad. Si nosotros hacemos un manejo inadecuado, como se ve en la figura en las dos columnas que están siguiendo hacia la derecha, vamos a colapsar, vamos a eliminar el exceso de agua, vamos a sobresecar y vamos a colapsar esas fibras. Y esas fibras son las que nos permiten tener, entre otras causas, una buena adhesión micromecánica también a la estructura de la dentina, ¿ya? ¿Se puede rehidratar? Sí, pero no siempre es simple, ¿ok? Doctor Entonces, Sarmiento, con él, a mí me gusta mucho una analogía que aprendí, no sé si usted la conoce, sobre los tallarines. tallarines, sí. Eso es brasilero, Tal vez doctora. sería bueno, sí, Sí, sería sí. bueno que usted le cuente porque me parece muy didáctico. No, dele usted nomás, profesora. Usted vive más Brasil que yo. Sí. Bueno, yo creo que todos ustedes han cocinado tallarines, ¿o no? ¿O hay alguien que se le queman hasta los tallarines? No creo. Bueno, cuando nosotros cocinamos los tallarines y escurrimos el agua, ¿cierto? Si los dejamos ahí secos, los tallarines quedan todos pegoteados entre medio y colapsados. Eso mismo le pasa a las fibras colágeno cuando nosotros desecamos o cuando deshidratamos con mucha intensidad, ¿ya? Y eso va a impedir de alguna manera que se produzca una adhesión efectiva. Entonces, cuando miren esas fibras colágeno lindas que se van a unir y van a permitir la adhesión, acuérdense de los tallarines, que en portugués se dice macarrão. Ok, obrigado, doctora. Ya. De nada. Seguimos. Bueno, esa es una muy buena analogía porque de hecho si ustedes mantienen los tallarines humectados, ¿cierto? Uno los saca al dente y mantiene un poquito de humedad. De hecho se recomienda a veces echarle un poquito de agua fría sobre los tallarines recién salidos del agua hirviendo. Los italianos dicen eso, ¿cierto? Se mantienen los tallarines dispersos, se mantienen libres, ¿ya? Tal como las fibras colágenas. Bueno, Canca y otros tantos autores, ¿cierto?, ratifican el concepto de mantener no sobresecar o desecar la dentina, ¿ok? Ya que si esta dentina colapsa, el porcentaje de adhesión que vamos a tener va a ser mucho menor, incluso casi complejo, ¿ya? Por ende, si nosotros utilizamos y seguimos hablando de dentina grabado con ácido ortofosfórico por menos tiempo, hablamos normalmente de 5 a 10 segundos, la mejor unión sigue siendo también micromecánica, al igual que en el esmalte. Cuando yo grabo dentina, la mejor unión es de tipo micromecánica. La resistencia adhesiva es aproximadamente, eh, obviamente menor, pero mucho mejor que la que obtengo con ciertos formatos de
adhesión química a la estructura dentinaria. O sea, adhesión química no significa necesariamente una mejor resistencia, ¿ya? Eso es que quiero que por favor les quede bien claro. Cuando yo grabo entonces, y grabo dentina, genera lo que, cuando yo aplico después un sistema adhesivo, lo que Nakabayashi llamó la capa híbrida. ¿Por qué lo llamó capa híbrida? Porque él, cuando hacía los cortes histológicos, no podía diferenciar el material artificial, es decir, el adhesivo, de la estructura dentaria, es decir, la dentina, ¿ya? Cuando él hacía los cortes quedaban interpenetradas la resina o el material adhesivo con la estructura dentinaria. Y por eso se hablaba o se habla, se le llama la capa híbrida, ¿ya? Y las prolongaciones, como ustedes me imagino vieron en materiales dentales, se le llaman tags, tags de resina, ¿ok? La capa adhesiva, por otra parte, está inmediatamente por sobre o oclusal de la capa híbrida y corresponde a aquella zona de adhesivo de distinto espesor, dependiendo del tipo y el relleno del sistema adhesivo, que es libre de cualquier componente dentario, ¿ya? Es solamente adhesivo. Y aquí es donde principalmente se van a unir los otros materiales resinosos que nosotros vamos a colocar a posteriori, ¿ya? Ahora, si yo no deseo grabar la dentina con ácido ortofosfórico, lo que puedo hacer es utilizar los llamados autogravantes, ¿ya? Después vamos a ver que hay combinaciones de las técnicas, pero originalmente cuando se desarrollaron los autogravantes, que los primeros que surgieron se indicaban sin ácido ortofosfórico, ¿ya? Lo que hacemos es generar, vamos a suponer que fresamos el diente, tenemos esta capa de smear layer sobre el tejido dentinario, y como no aplicamos el ácido ortofosfórico, y después de eso no vamos a lavar ni enjuagar, al aplicar este sistema adhesivo, que también es ácido, no tan ácido como el ácido ortofosfórico, pero ácido, se produce una interpenetración manteniendo el smear layer, que si llega a estar contaminado, que era uno de los temas de preocupación hace bastantes años atrás, el mismo sistema adhesivo por sus componentes detoxifica ese barro dentinario y pasa a integrar una zona donde hay barro dentinario, penetración de el ácido, por supuesto que de menos profundidad de la que permite el grado ácido de los sistemas adhesivos a la dentina, y en ese caso hablamos para el mundo hispanoparlante, incluidos los de portugués, hablamos de capa integrada. Desgraciadamente, en los papers que ustedes van a leer en inglés, no se hace muy bien la disquisición de la capa híbrida con grabado de dentina con ácido ortofosfórico y sin grabado. Hablan en forma pareja respecto de capa híbrida. Y uno tiene que ir a leer un poquito más a profundidad para saber si se hizo o no un manejo con ácido ortofosfórico de la superficie de la dentina. ¿Ok? Fíjense que en la imagen anterior, yo les mostré aquí que más o menos la zona de grabado del ácido ortofosfórico en dentina corresponde a 10 a 20 nanómetros. En el caso de utilizar ácidos autogravantes o productos autogravantes, donde no grabamos con ácido ortofosfórico, la capa es mucho más delgada, lo que no implica que sea mala, es más delgada. Recuerden que las superficies más profundas de la dentina no van a estar sometidas a estrés funcional muy importante. Lo que más nos preocupa en estas zonas es un buen sellado y evitar contaminar el órgano pulpar macroscópico, sobre todo mientras aumentamos la profundidad al que hacemos una preparación o la eliminación de una lesión, parcial o total. Los sistemas adhesivos, por otra parte, ¿cierto? Los podemos clasificar en muchas variantes, ¿ya? Es más, yo le comentaba al doctor Rivero que hice esto hoy en la mañana porque la verdad que de todas las clasificaciones, incluida la de Van Mierbeek, no me gusta ninguna hoy día porque ninguna de ellas representa exactamente lo que se está haciendo clínicamente, ¿ya? Y les voy a tratar de explicar. Primero concentrémonos en la columna de la izquierda. Tenemos tres alternativas de manejo de los tejidos dentarios con ácido ortofosfórico. Podemos grabar esmalte y dentina, entendiendo de que vamos a grabar siempre la dentina por menor tiempo. Por lo tanto, lo que hacemos generalmente y clínicamente es colocar el ácido ortofosfórico sobre la dentina y
esperar algunos segundos, aproximadamente 10, si es que vamos a grabar 15 a 20, y luego, si vamos a grabar 30, esperamos un poco más, dependiendo del tipo de esmalte, porque no todos los esmaltes se manejan de manera igualitaria también, es algo muy entretenido y que obliga a que nuestro conocimiento científico sea bien aplicado. No hay recetas de cocina en el ámbito de la salud y particularmente en la odontología. Hay que saber, ¿ya? Y eso es algo que ustedes van a ir adquiriendo, nuevo conocimiento, lentamente, para que después lo puedan aplicar y se mantengan también actualizados, porque es importante ir estudiando en forma periódica, ¿ya? Ya que la ciencia va cambiando de lógicas y de verdades de relativas a través del tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos la alternativa del cuadrito azul arriba a la izquierda, ¿cierto? Donde decimos grabado ácido con ácido ortofosfórico al 37%. Perdón que haya sido un poco redundante, pero me interesa recalcar el concepto del uso o no uso del ácido ortofosfórico en esmalte y en dentina con diferente tiempo, entendiendo siempre que vamos a grabar por menos tiempo la dentina. Es decir, clínicamente primero aplicamos, como les decía, el ácido ortofosfórico en el esmalte, esperamos, luego aplicamos por un breve tiempo, alrededor de 5 segundos en dentina, mientras más profundo, menos tiempo, ¿ya? Y generalmente se sugiere partir desde la periferia hacia la zona más profunda, y luego lavamos y secamos todo, porque el ácido ortofosfórico es obligatorio lavarlo o enjuagar esa preparación para retirar los residuos tanto del mismo ácido ortofosfórico como de los componentes que van asociados para darle sustancia, ¿ya? Y color. Luego tenemos la opción más abajito de hacer grabado ácido con ácido ortofosfórico al 37% solo del esmalte, lo que en general llamamos grabado selectivo. Es decir, en este caso, no vamos a utilizar ácido ortofosfórico en dentina. Y por último, tenemos un protocolo que nosotros no recomendamos, porque todavía digo, porque a lo mejor en un futuro puede que ello sea distinto, no usar ácido ortofosfórico ni en esmalte ni en dentina, es decir, solo autograbantes. Es probable que alguno de sus docentes después les pueda sugerir algún caso clínico muy particular y específico, sobre todo de lesiones cervicales, donde pudiéramos utilizar este protocolo. Sin embargo, en general, nosotros utilizamos los primeros dos protocolos de grabado con ácido ortofosfórico, ya sea total diferido o selectivo, no grabando la dentina. Si nos vamos ahora a la columna de los sistemas adhesivos propiamente tales, el primer y los llamados bonding o adhesivo, el primer y el adhesivo o bonding por separado, es decir, dos o más pasos, se usa para las técnicas, o se recomienda para las técnicas particularmente de grabado ácido con ácido ortofosfórico al 37% en esmalte y dentina diferido, ¿ya? La gracia de esos sistemas adhesivos es que son lo que se llama la Golden Rule, o el estándar de comparación. En general, estos sistemas adhesivos brindan, si se usan bien, una muy buena resistencia adhesiva y una muy buena manejo de los tejidos dentinarios. De hecho, hay productos muy antiguos que todavía están vigentes que ya utilizaban el concepto, sin declararlo, de lo que se llama autogravantes, ¿ya? Siempre va a ser mejor, por desgracia, porque es más complejo, el uso de sistemas adhesivos de más pasos, ¿ya? Siempre los mejores resultados van a ser con sistemas adhesivos de más pasos. Si consideramos el grabado ácido con ácido ortofosfórico al 37% como el paso número 1, la aplicación de un primer como paso número 2 y la aplicación del adhesivo como paso número 3, tendríamos un producto que utiliza al menos 3 pasos, porque hay algunos que tienen incluso más que eso, 4 y 5 pasos, ¿ok? La industria odontológica, más que la investigación por sí misma, generó la necesidad de hacer sistemas un poco más simplificados. Y eso es producto de que, desgraciadamente, los odontólogos no estudiábamos, no leíamos los folletos o los formatos instructivos que venían con los productos y tendíamos a usarlo como estábamos acostumbrados desde antes. Eso generó el desarrollo de lo que se llaman primer y adhesivos en una sola botella, lo que implica que no es un solo componente. Dentro de esa botella, de hecho, hay mucha tecnología para poder mantener en un solo envase productos donde hay solvente, donde hay
monómeros hidrófilos y monómeros hidrófilos todos juntos. Estos sistemas son los que más se utilizan hoy día en la práctica odontológica para hacer veraces y reales, tanto para la técnica de grabado ácido total diferido, como para la técnica de grabado ácido selectivo. Los sistemas adhesivos de 2 o más pasos con ácido ortofosfórico se pueden utilizar con ambas técnicas de grabado ácido, con ácido ortofosfórico, ya sea la diferida o la selectiva. De igual modo, el segundo grupo, ¿cierto? Los primary ácidos que vienen en un solo contenedor, también se pueden utilizar con las dos técnicas de grabado, tanto la diferida como la selectiva. Y luego tenemos los sistemas adhesivos que fueron desarrollados específicamente para el formato de autograbantes, donde existían aquellos que se trabajaban en 2 fases o 2 etapas por separado, no aquellos donde se mezclaban 2 componentes, sino que en 2 etapas separadas, donde no se utilizaba ácido ortofosfórico, y digo utilizaba porque vamos a darle algunas consideraciones al día de hoy. Y por último, los que emergieron en último lugar, no por eso son peores, de hecho hay algunos muy buenos, donde tenemos el primary adhesivo en una sola contenedor, al igual que en la imagen naranja, pero indicados para la técnica sin grabado con ácido ortofosfórico. Lo que empezó a hacer la escuela alemana y nosotros empezamos a utilizar también, fue la combinación de la técnica de grabado selectivo con ácido ortofosfórico, es decir, donde grabamos solo esmalte y no grabamos dentina con ácido ortofosfórico, con los sistemas adhesivos autograbantes, ya sea de 1 o 2 pasos, como están en las imágenes, en las figuras de color café oscuro y café claro, ¿ya? Eso hoy día es también una técnica que nosotros le vamos a recomendar. Es decir, si ustedes quisieran utilizar las combinaciones que están disponibles en pantalla, lo único que no les recomendaríamos, salvo un caso muy específico, como les menciono, es la última columna, el último recuadro de la columna de mano izquierda, que es no grabar ni esmalte ni dentina con ácido ortofosfórico, pero las combinaciones de las otras técnicas, que las vamos a desarrollar un poco más, obviamente esto es un resumen muy breve, las vamos a ir conversando de a poco, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene un sistema adhesivo en su interior? Una botellita de estas, sobre todo las que son de un solo frasco. Tienen ácidos inorgánicos y orgánicos, es decir, tienen monómeros hidrófilos e hidrófobos. Tienen un solvente, siempre tienen un solvente, que puede ser agua, acetona o alcohol. ¿De qué va a depender eso? Lo vamos a ver en un instante más. Tenemos algunos inhibidores y activadores, ¿ya? De distinto tipo. Tenemos rellenos, ¿ya? Y todo eso va en una sola botella o en la combinación de 2, ¿cierto? Y es muy importante empezar a aprender, por lo menos, cuál es el solvente del sistema adhesivo que nosotros estamos utilizando, cuáles son los monómeros hidrófilos y cuáles son los monómeros hidrófobos que contiene nuestro sistema, ¿ok? Aquí podemos ver, mientras más húmeda esté la dentina, en un diente, sobre todo vital, y más superficial sea esto, mayor recomendación tienen el uso de los solventes, o sea, los sistemas adhesivos que tienen como solvente acetona, ¿ya? La acetona es muy agresiva respecto del retiro de agua de la estructura dentaria. Por lo tanto, no se recomienda en zonas muy profundas, aun cuando esté muy húmeda la dentina. Sin embargo, si estamos trabajando a nivel superficial en un diente vital o tenemos un diente tratado endodónticamente y que por algún motivo clínico no podemos secar bien la dentina, estos solventes, como la acetona, nos ayudarían a retirar excesos de agua. Hoy día la mayoría o el estándar de los sistemas adhesivos contienen algún tipo de alcohol, ya que el alcohol es como una especie intermedia entre la acetona y el agua, entre comillas, pura, ¿ya? Eh, en general, la mayoría de los adhesivos que ustedes van a encontrar en las estaciones de enfermería de la facultad y en las casas dentales contienen casi todos como solvente etanol o alcohol, ¿ya? Ahora, los sistemas adhesivos, mientras más simples,
tienen, desgraciadamente, ya menor versatilidad. Y mientras más versátiles, son más complejos, ¿ya? Ahí está la disyuntiva de los clínicos. Ustedes, cuando ya tengan la posibilidad de decidir en forma autónoma, de decidir cuál utilizar. Lo recomendable siempre es cuando ustedes vayan esperemos en un tiempo corto más poder atender pacientes y en un tiempo un poquito más largo, pero no tan largo tampoco, poder tener sus propios lugares de trabajo, es que tengan, ojalá, dos sistemas adhesivos. Uno de alta simplicidad y otro muy versátil. ¿Por qué? Porque la adhesión, como les decía el doctor Rivero, la vamos a usar en todo, para método directo, para método indirecto, para cementar postes, para cementar brackets, los que se van a dedicar a la ortodoncia, para endodoncia, para múltiples funciones van a utilizar sistemas adhesivos. No van a poder sacarse nunca más los sistemas adhesivos de su vida, ¿ya? Así que es muy importante que vayan estudiando de a poco esta presentación y otras. De hecho, nosotros tenemos, como ustedes saben, un canal de YouTube. Seguramente el doctor Riveros le va a pasar después el vínculo, si es que ya no lo hizo, para que ustedes puedan ver algunas de las clases que están del año pasado, porque les van a servir mucho. De hecho, hay una clase sobre un repaso sobre adhesión que hizo la doctora Gara Jerez, que está muy bueno, que complementa la clase que les estoy haciendo ahora. ¿Ya? Aquí está un poco diagramado, ¿cierto?, esa capacidad. Claro, una navaja es muy simple, pero tiene pocas funciones, ¿ya? A diferencia de una cortapluma suiza, que es muy versátil, obviamente más cara, más compleja de usar, pero que tiene múltiples alternativas para poder usar. Así son los sistemas adhesivos, ¿ok? Como resumen, ¿qué factores son importantes a considerar en un sistema adhesivo que vamos a utilizar? Como síntesis, ¿cierto? El tipo de adhesivo. Vamos a usar un sistema autogravante en dentina o un sistema no autogravante. Lo vamos a combinar o con un grabado total o con un grabado selectivo, ¿ya? ¿Qué solvente tiene mi sistema adhesivo? Dependiendo de la humedad y la profundidad de la preparación, ¿ya? Especialmente, obviamente, en dentina. ¿Qué tipo de curado tiene el sistema adhesivo? De hecho, recuerden que tienen que haberlo visto en materiales dentales, que yo tengo la opción de utilizar algunos complementos para los sistemas adhesivos, sobre todo en zonas de difícil acceso, donde puedo generar un sistema adhesivo de endurecimiento o de curado dual o incluso de autocurado para ciertas situaciones, ¿correcto? El relleno. Hoy día los rellenos se tornan cada vez más relevantes para aumentar el espesor, pero sin perjudicar la humectabilidad. De hecho, se usan nanorellenos que mantienen el sistema adhesivo altamente líquido, pero que nos da espesores de capa que nos permiten tener confianza del porcentaje de polimerización y de que no hayan zonas que queden no polimerizadas por el pequeño grosor que tienen a veces algunos sistemas adhesivos. Las características de tratamiento del esmalte, las características y el tratamiento diferencial de la dentina y las técnicas de manejo del smear layer cuando hagamos instrumentación. Recuerde que el smear layer solamente está presente cuando nosotros fresamos el diente. Es decir, si vamos a trabajar sobre un paciente con una fractura sin tocar el tejido dentario con un instrumental rotatorio, no tenemos smear layer. En una lesión por afracción probablemente no tengamos smear layer. En una lesión por abrasión, tampoco. En una lesión por erosión, tampoco. Por lo tanto, siempre hay que estar pendiente y estudiando en forma permanente nuestros apuntes para saber cómo vamos a manejar un caso en específico de manera particular y adecuada. ¿Ya? ¿Ya, profesor? Ya. Me demoré Entonces, menos, ¿eh? sí, se demoró mucho menos. Ahora, pero quedó claro, a mí me quedó claro, de hecho. Vamos a hacer un pequeño recreo para que posteriormente podamos continuar con la parte de preguntas de parte de ustedes hacia nosotros, para así solventar algunas dudas que tengan, ¿ya? De todas formas, lo que mencionó el doctor Sarmiento con respecto al canal de YouTube, lo voy a subir al portal, ¿ya? Porque no lo he subido. Y voy a subir específicamente también la clase como complemento de la doctora Jerez, que es una muy buena clase como complemento a esta clase para que ahonden un poco más, si es que quieren, ¿ya? Voy a detener la grabación y vamos a vernos en un cuarto para las 3, ¿ya? Bueno, 17 minutos más.